Un saludo a todos los que nos siguen a través de este medio, principalmente a mis alumnos del Colegio Alonso de Ercilla. Ahora vamos a ver un segundo autor de esta escuela jónica, que es una continuidad de lo que vimos en el video anterior referido a Tales de Mileto. Anaximandro de Mileto, supuestamente discípulo de Tales, según los autores de la época, vivió entre los años 610 y 545 a.C., es decir, 65 años. Continuamos aquí fuera del territorio de la Grecia actual, en un sector del Asia Menor, que ahora pertenece, como dijimos, a el territorio de la Turquía actual, la Turquía moderna. Anaximandro continúa la línea científica de Tales de Mileto, descubrimientos muy importantes que sorprendieron a la gente de su época. Por ejemplo, un mapa de la totalidad del mundo conocido, un instrumento para orientarse en la navegación. También se dice que él habría liderado una colonia de su ciudad natal de Mileto, por lo tanto también se habría involucrado en la política de su tiempo. Todas estas cosas son muy importantes, nos dan un poco el perfil de estos sabios antiguos que no distinguían entre, no se dedicaban a una cosa en particular. En todo caso, lo que a nosotros nos interesa es sus ideas filosóficas. Nosotros dijimos que lo que caracterizaba a estos sabios jónicos era que buscaban un arjé o un principio de todas las cosas, de todas las cosas naturales. Y arjé, según lo que señalan los autores, para Anaximandro no sería como para su maestro el agua, ni el aire o el fuego, alguno de los elementos naturales, digamos, visibles, sino que un elemento abstracto que él llama apeiron. Esa palabra apeiron consta de dos términos: el prefijo a, que significa sin, como por ejemplo en átomo, sin división, y el término pera, que significa límite. Lo encontramos, por ejemplo, en el término perímetro. El perímetro es el límite de una figura geométrica. En consecuencia, apeiron significa lo que no tiene límites, o algo indefinido. Da esa doble idea. ¿Por qué razón él habrá discrepado de su maestro Tales de Mileto, y al señalar que no era el agua el origen de todas las cosas, o el arjé? Probablemente porque desde el punto de vista lógico es difícil explicar que de un elemento determinado como el agua, por ejemplo, pueda surgir el fuego, que es su contrario, o de lo frío pueda surgir lo caliente, etc. Entonces, él señala que todos estos elementos contrarios de alguna forma están contenidos en un elemento más original, este apeiron,
del cual como contradicciones van surgiendo y posteriormente retornan a ese principio original a través de ciclos o a través de los ciclos, los procesos naturales. Eh, lo que caracteriza a Anaximandro, lo que lo hace muy singular, es que de él tenemos el primer texto conocido de la filosofía, que con certeza, o con cierta certeza, sabemos que le pertenece a él como autor. Es un texto muy breve, eh, en griego 31 palabras, eh, que se ha traducido de distintas formas y se ha intentado interpretar además de muy distintas formas, porque obviamente siendo un texto tan antiguo, es difícil entender o ver a simple vista qué es lo que puede significar. El texto en griego es el siguiente. Ex onde gegenesis esti tois usi kai ten foran eistopta ginexai katatokreon didonai gai auta dike kai tisis aleloisteis adikia kataten tu crono taxin. Bueno, ¿qué es lo que estas palabras significan en español? A ver, una traducción libre es algo así como de donde las cosas nacen, tienen su génesis, también tienen su perecer, su fin, su acabamiento, eh, pues se dan según la necesidad, retribución y castigo unas a otras de sus injusticias según el orden del tiempo. Catatucrono taxin. Difícil eh, entender esto porque primero ese de dónde no lo menciona. ¿A qué se refiere? Suponemos que debe ser ese apeiron que no menciona en este texto. Dividámoslo en partes. Primero, la primera parte, de donde las cosas nacen o tienen su génesis, también tienen su término o su fin, su acabamiento. Esto nos da la idea de, de ciclos de la naturaleza, de algo que surge, crece y perece y vuelve a surgir. Hay una especie de origen de todas las cosas, de todas las cosas. Eh, porque, ¿de qué está hablando aquí? ¿De la naturaleza solamente o o del universo en su conjunto, incluido el ser humano? Ahí hay una primera duda. Y yo creo que está hablando de la totalidad de las cosas, incluidos los seres humanos, incluidas las ciudades, incluidos las cosas que nosotros llamamos espirituales. Eh, Porque como dijimos al principio, o con la anterioridad, eh, está claro que estos primeros filósofos se dedicaban al estudio de la naturaleza, pero siempre y cuando nosotros entendiéramos que naturaleza era todas las cosas, incluida
las cosas que llamamos nosotros humanas, ¿no? Como por ejemplo la organización política, como por ejemplo un poema o un discurso. Esta distinción entre cosas naturales eh, y cosas humanas o artificiales es bastante posterior, 200 años después. En Grecia, los filósofos llamados clásicos, Platón o Aristóteles, particularmente Aristóteles, hace una distinción entre las cosas naturales, las physeionta, y las cosas humanas o artificiales, las tecneonta. Eh, pero esta distinción aquí no existe. Entonces, lo más razonable es pensar que Anaximandro, cuando dice eso de que de donde nacen las cosas, también tienen su término, se refiere a todas las cosas. Eh, y esto nos da, claro, como dijimos, la idea de un ciclo. Efectivamente, si nosotros miramos la naturaleza, eh, y no solo la naturaleza, sino que las mismas cosas humanas, vemos que la permanencia de ellas es una cosa que no surge simplemente. Eh, eh, la naturaleza, lo que nosotros, la visión que nosotros tenemos que nos entrega una visión del mundo, es que al día surge la noche, después la noche vuelve al día y así en un ciclo, el verano, la primavera, en fin, el invierno, también es un ciclo. Eh, y al parecer lo que esta primera parte de la frase refleja es eso, hay un ciclo, las cosas nacen, se mantienen en el tiempo, perecen y vuelven a nacer. Eh, pero después dice otra cosa, que se dan unas a otras según una necesidad, eh, pago o castigo a sus injusticias. Pago y castigo a sus injusticias según una necesidad. Esto eh, es una, no, es una, es una frase complicada porque introduce elementos propios de la vida humana, justicia, injusticia, castigo, pago. Eh, por esta razón, algunos autores antiguos señalaban que Anaximandro lo que aquí hacía era hablar, dicen, de una forma un tanto poética. O sea, aplicar categorías humanas a cuestiones naturales, porque se supone que está hablando de la naturaleza. Pero eso no es así, porque, como dijimos, la distinción entre cosas naturales y artificiales no existe aquí. No está hablando de solamente las cosas naturales. Está hablando de la naturaleza, pero también al ser humano lo considera, y a sus obras, los considera cosas naturales. Y estas expresiones, justicia o injusticia o pago, se refieren al universo en su totalidad. Eh, porque de alguna forma
cada una de las cosas particulares, hacemos somos una suerte de injusticia respecto de la totalidad del universo. Por ejemplo, mi cuerpo le roba al aire para poder vivir. Yo le robo a, a los campos la comida con la que me alimento. Le robo a una vaca o a un animal su carne para poder vivir. Eh, y eso es una injusticia, en el sentido de que todas las cosas individuales de alguna forma subsisten o persisten a través de invadir los elementos o las partes que le pertenecen a otras formas de existencia. O- y ese robo y esa injusticia, de una u otra forma, se paga ¿cómo? Se paga con el perecer, con nuestra muerte, en el caso de los seres humanos, pero todo se acaba, incluso eh, las, las creaciones humanas, por ejemplo, un imperio subsiste robando, entre comillas, la riqueza de otras naciones. Y ahí comete una injusticia. Pero esa injusticia finalmente también se paga y ese imperio se acaba. Eh, Hay las cosas naturales también lo hacen, no solo los seres vivos. De alguna forma el agua y los elementos y otros elementos también eh, invaden las regiones de otras regiones de la naturaleza. Esto es más visible, obviamente, en la explicación que dimos de los seres humanos o de nuestra realidad política. Eh, pero aquí yo quisiera poner acento en dos aspectos. Dice catatocreon, o creon sería la pronunciación, según necesidad. Esto nos da la idea de un orden, de una necesidad. No hay una... la cosa no sucede de una forma caótica, sino que hay un orden. La noche sucede al día y después al día, la noche nuevamente, conforme un orden, conforme una necesidad. No es algo que suceda conforme a un caos. Aquí ya tenemos una expresión clara de lo que hoy en día nosotros podemos llamar una ley científica, una confianza que los seres humanos tenemos en que hay un orden en la realidad y es ese orden el que buscamos conocer. Eh, y finaliza esta frase con una expresión eh, misteriosa, dice, según el orden del tiempo. Efectivamente, es el tiempo el que establece este orden en la sucesión de las estaciones, por ejemplo. Eh, Después de el verano viene el otoño y después del invierno viene
perdón, después del invierno viene, qué sé yo, eh, la primavera y así, no, los, las estaciones tienen un orden y la vida humana también tiene un orden. Primero somos niños, luego jóvenes, luego adultos, en fin. No sucede que una persona sea niño y después sea anciano. No, hay un orden y este orden es un orden temporal. Esa interpretación de este fragmento eh, implica que Anaximandro está aquí sentando las bases de una visión del universo, de un universo ordenado, primero está hablando de un universo ordenado y eso es muy importante, eh, de un, y de un orden que no lo dice aquí directamente, pero de un orden que es susceptible de ser conocido por el ser humano y que es independiente de la voluntad del ser humano mismo, pero también de la voluntad de seres externos como los dioses, por ejemplo. La naturaleza no es producto de el capricho de los dioses. Esa es la polémica contra la cual se está enfrentando Anaximandro bueno, y todos estos autores que están dando los primeros pasos a la filosofía. Eh, Hay un orden en el universo, ese orden es susceptible de ser conocido por el ser humano, eh, la naturaleza, el universo entero, no es el producto del capricho ni de los dioses ni de nadie, sino que es la expresión de una totalidad cósmica de la cual el ser humano es una parte. Bien, eh, con esto terminamos la exposición de Anaximandro. En un próximo video veremos a el que también es su discípulo de Anaximandro, se supone, Anaxímenes, quien nos habla de otro principio, otro arjé. Y invito a mis alumnos, pero a todos los que vean este video y que estén interesados en esta exposición histórica de la filosofía, a que nos sigan en nuestro canal. Muchas gracias.